En la obra escultórica de Javier Corberó hay una perfección técnica en el manejo de los materiales, rara vez conseguida por los artistas de nuestro tiempo, para los que ese raro y perfecto acabado de los analistas entra en contradicción con los materiales empleados. Actitud ciertamente chocante por cuanto estaban de moda en su tiempo la soga y el esparto. Y con estas obras alcanza una perfección incomparable, como de un relojero enamorado de cada una de las piezas que integran su obra total, precisamente con una geometría aséptica, llena de imaginación y también de posibilidades arquitectónicas. Javier Corberó es de lo que se ha dado en llamar la segunda generación de vanguardia, puesto que la primera es la de los años 50, aquella que está integrada por Tapies, por Cuixart, por Chillida, por Jean Pons. Mi padre fue fundador, junto con mi tío también, de la Escuela Massana, donde he estado en la clase de repujado hasta hace un par de años. Empecé Escuela Massana y a partir de la Escuela Massana ya hice servicio militar y después me fui. Vamos a ver, Javier, el hecho es que tú estás estudiando el bachillerato, pero tú ya estás pensando en ser escultor. Más o menos, porque tenía una cierta vergüenza o un cierto pudor, me parecía una cosa como demasiado bonita. ¿Cómo lo veía tu padre? Padre, yo creo que lo veía muy bien, solo que le daba un poquito de miedo de que quisiera que hubiera más vocación de querer ser escultor que de serlo. Y entonces Cortés Vidal pasó por el taller de mi padre y dijo, esto se tendría que exponer en la Bienal Hispanoamericana de Arte, se expuso. Vino Dalí con un mecenas que tenía Dalí entonces, que se llamaba López, me parece Gómez, que era un venezolano petrolífero, y los compraron todos. Empiezo a pensar que quizá valdría la pena aprender inglés y aprender de una cultura de la cual no sabía nada, que era la cultura anglosajona, y acabé en Londres al cabo de un año de haber salido de Barcelona. Lo que me interesaba era enterarme de qué es lo que pasaba, porque pasaba, ver esculturas de la gente que me interesaba. Había vivido siempre en un ambiente muy de escultores, repujadores, pintores, decoradores y gente de estas disciplinas, pero en cambio pues esculturas solo había visto esculturas de Gargallo, esculturas alguna de Manolo Gué, de Clarà y de los catalanes del momento. Entonces pues me interesaban mucho los constructivistas como Pevsner, Grabo, y después gente como más expresionista como Henry Moore y como posteriormente Brancusi, en tanto en cuanto me quería ver obra. Y me preocupé lo suficiente como para trabajar algún tiempo con Henry Moore, lo cual influyó mucho en mi manera de hacer. Trabajas un mármol hasta hacer que parezca un poliéster y trabajas una madera hasta casi parecer una formica. Sí, porque creo que lo de los materiales se ha venido hablando de materiales pobres, por ejemplo, con lo del arte pobre. Sí. Y me parece que el material puede ser pobre o rico, es igual a la que cumpla su misión en la obra que estás realizando, esto es lo que vale. Y por lo tanto, a veces me gusta y me divierte jugar con los materiales para demostrar un poco que el material es poco importante para el espectador. O sea, lo que es sí realmente importante es dominarlo. Me parece que el arte, si quiera o no, es un lujo. Será un lujo caro o un lujo barato, pero que sea caro o barato no es una cuestión que creo que incumba al artista. ¿Para quién haces tu obra? Bueno, yo para todos los demás. Entonces, quién la compra es otro asunto en el cual no intervengo, ¿no? Supongo, la compra el que puede. Ahora, a mí me gustaría más que estuviera pues en donde la Cibeles que en una galería. Hay pocos artesanos que nos puedan ayudar, hay poca tradición inmediata y en cambio mucha tradición anterior, y después prácticamente o materialmente difícil, porque transportar solo un bloque pequeñito te pesa 200 kilos enseguida, ¿no? Entonces un taller de un escultor con menos de 10 personas es complicado, porque solo para mover la piedra o para la más mínima cosa necesitas quien te ayude. Me interesa muchísimo la artesanía, o me interesa muchísimo el oficio, más bien, que no es lo mismo. O sea, el oficio puede servir para hacer obras artesanas o para hacer obras de arte.
una de las cosas que pasó a nivel nacional es gracias a haberme ido, porque se quiera o no hay una especie de industria de la especulación internacional, que son las galerías, más bien que las galerías del mercado del arte, o sea que intervienen galerías, coleccionistas, museos, etcétera, en lo cual España intervenía poco, francamente poco en arte contemporáneo. Una famosa obra de la que se habla mucho, que es El órgano del mar. Bueno, este es de las obras más grandes que he hecho, y también quizá la más difícil, que es un problema más que un encargo que me proporcionó Bartolomé March para un jardín en Cala Rajada. Entonces él tenía unas columnas toscanas de época preciosas, pero negras, con las cuales era difícil hacer algo sin dar miedo, porque quedaba siempre una tumba a la que las organizabas. Entonces le propuse que a lo mejor lo que podíamos hacer era desorganizarlas, y a través de estas columnas, o de esta columnata, pasa una escultura de poliéster que técnicamente era muy difícil de realizar, porque es una cosa de 11 metros y pico que se aguanta por 2 puntos al final de los 11 metros, de los extremos. Otro mármol estupendo y no demasiado caro es el mármol portugués, el rosa, que es muy bonito, y en cambio el que ahora está muy mal y que en cambio es muy famoso es el Carrara. Empecé a hacer estas formas muy sensuales después de haber hecho unas cosas muy geométricas, con las cuales aprendí mucho, pero me aburrí bastante. Y entonces empecé a pensar a ver si era posible hacer un taller que de alguna manera pudiera yo hacer mis esculturas a mi gusto y otros escultores, y al mismo tiempo, ya que con la disciplina de la escultura necesitamos maquinitas para casi todo lo que se necesita para muchas otras disciplinas, taller ayudar a gente, vamos a ayudar, no ayudar sino servir y dar facilidades a gente como diseñadores, incluso arquitectos, joyeros, y después, a partir de este espacio que creamos primero, hemos podido hacer toda una serie de talleres de gráficas, de fotografía y de casi todo lo que puede necesitar un plástico. Centro de Actividades e Investigaciones Artísticas Corberó. ¿Y qué espacio tienes para eso? Ahora hay unos 10.000 metros laborables. ¿Cuánta gente trabaja ahí? Fijos, o sea, al servicio de los que vienen de fuera, sí, a unos 35. ¿Y de los de 35 fuera? Y estamos en pleno invento, sí, porque no sabemos bien qué somos. No somos una empresa, somos muchos talleres súper pequeños juntos. Somos una escuela que no es una escuela porque los niños que trabajan en vez de pagar cobran. Es un centro profesional. Javier Corberó ha conseguido tener ya en su kayak hasta un centro de impresión. O sea, tenéis artes gráficas y todo. Sí, tenemos toda una sección de artes gráficas que la dirige Jaime Vallcorba, que es un lingüista y poeta joven, muy interesante, y que además sabe muchísimo de estas técnicas. Tu centro está bastante cerca de esa primera experiencia tuya en Londres, que estaba más cerca del taller que de la escuela. Sí. Bueno, ya fui a parar a esta escuela porque me interesaba mucho más el taller, y yo lo que predico a los jóvenes que quieren dedicarse a alguna disciplina de estas es que sobre todo trabajen en un taller, aprendiendo un oficio, cualquiera que sea, o varios. ¿Qué parecido puede tener esto con la Bauhaus famosa? Se parecen tanto en cuanto que las disciplinas y un poco el sentido corporativo o asociado del centro. En cambio, yo creo que la época es menos eufórica que aquel momento, para empezar, porque duró muy poco, y con lo poco que duró, causó una profundísima influencia en todas las artes hasta ahora. Pero en cambio, yo lo que procuro es que hagamos muy pocos manifiestos y que intentemos enterarnos de qué es lo que hace falta y qué es lo que nos pasa. Bueno, lo mejor que puede hacer una escultura es parecerse a sí misma, ¿no? Es como una persona. O sea, no tiene que parecerse ni a una persona, ni a un caballo, ni a un árbol, tiene que parecerse así. Puede parecerse, pero
no será una escultura a no ser que, además de parecerse a un caballo, se parezca a sí misma. O sea que ha de ser más importante como escultura. Me parece que era Arp, que decía que la escultura de una pera no era una pera, era una escultura de una pera.